En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programas de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud desde nuestro corazón por regalarnos estos minutos. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:34, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros para usted, mire, sean en paciencia, en tranquilidad, en paz, en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en sabiduría, en inteligencia, en grandeza, en trabajo, en perseverancia, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy, muy afectuosa, también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Lo que digan los demás no va a definir quién es usted, y menos si sus sueños se van a cumplir o no. Eso, usted lo va a lograr, sus sueños, con unas herramientas, con unos regalos que están dentro de usted y que nadie más tiene el control sino únicamente usted. Con afecto, también le recuerdo algunas. Mire, su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su entrega, su perseverancia, su inteligencia, sus talentos, su entusiasmo. Esa palabra nunca se aparte de su del lado de sus sueños. Y que aquí acaban de mandar un saludo desde una tierra desde la cual hoy hice un post sobre Mata Ballesteros para que estés pendiente en TikTok. Bueno, y corra su carrera, disfrute donde está. Mire, olvídese de lo que tienen los demás, disfrute lo que usted tiene. Disfrute lo que usted tiene. Es más, bendiga lo que tienen los demás. Y deje de entonar esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de víctima, de lástima. No. Usted vino a ser una grandiosa persona. Y ahí le dije que tiene un poco de herramientas, que usted tiene el control sobre ellas. Eche mano de todas esas herramientas y verá a ver que va a lograr todos, absolutamente todos sus sueños.
y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Y aléjese del miedo. Pero recuerde siempre que el miedo, el antídoto del miedo es la fe, creer. Crea en usted, crea en sus sueños, crea en sus talentos y llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud, y verá ver todo lo que va a fluir para usted siempre. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 14 de septiembre del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 33 grados centígrados y temperatura máxima de 24 grados centígrados. Vamos a ver si podemos hacer ahora a las 6:40 de la mañana podemos hacer una conexión, pero de todas maneras aquí vamos a estar pendientes. Mientras tanto, vamos a hacer un comentario, pero permítanme un momento trasladar aquí un cable para poderle dar señal, porque quiero transmitir desde otro portal, perdón. Bueno, disculpen. Bueno, antes de entrar a esta conexión, ha sido la gran noticia todo lo que ha sucedido, todo lo que ha venido aconteciendo con respecto a que fueron militares los que irrumpieron en esa vereda de Tierra Alta. Se añade a esto que ayer iba una comisión de la Fiscalía y la Procuraduría. Ahí no iba nadie de la Defensoría del Pueblo, como lo dijeron, sino de la Procuraduría y de la Fiscalía. Iban al sitio de los hechos a hacer la respectiva indagación. Y bueno, y lo recibieron a bala al helicóptero. Ahora la pregunta es, ¿quién le disparó al helicóptero? Los mismos que fueron al pueblo, que están sindicados de ser militares colombianos y adscritos al batallón Junín 33, que es el que tiene jurisdicción sobre esa área. Es un interrogante. Otro, ¿fueron verdaderamente las disidencias del Frente 18 de la FARC las que dispararon al helicóptero? Esto genera más interrogantes. Entonces está operando, ¿verdad? Ahí ciertamente está operando el Frente 18, disidencias de la FARC. Pero las preguntas que me hago tienen que ver es al uniforme de esa gente. Bueno, vamos a suponer que son soldados. ¿Cómo se consiguieron ese uniforme? Pero me estoy refiriendo al uniforme que está por debajo. Bueno, aquí ya se está conectando nuestro personaje. Me refiero al uniforme que llevan por debajo, la camiseta negra con mangas largas negras. Esas son prendas que no tiene todo el mundo, ¿eh? Bueno, aquí va. ¿Cómo consiguieron esas prendas? ¿Será que ya hay grupos de autodefensa armándose en esa zona de Córdoba? Interrogantes, más no sindicaciones. Son interrogantes. Bueno, aquí a las 6:40 de la mañana tengo el gran placer de presentarles a Antonio Sola. Antonio, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Este gran consultor de marketing político mundial, no estamos hablando regionalmente. Antonio, mil gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ti, Toño. Es un placer siempre estar aquí contigo. Siempre. Muy contento de saludar a todos ahí y a ti también, desde luego. Bueno, Antonio, una pregunta antes. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en Panamá. Aterricé ayer ya muy tarde, en la noche, y venía de República Dominicana, donde estuve un par de días trabajando, y me toca aquí estar en Panamá
unos días también, así que estamos cerquita, estamos cerquita. Bueno, para las personas que se están conectando en este momento, Antonio Sola, este gran consultor mundial político, Gracias. y que tiene el placer en su hoja de vida de haber llevado a 15 candidatos a presidencia de la República en esos respectivos países. Antonio, Muchas gracias, Antonio. ¿cómo está la salud política de Latinoamérica? Bueno, Toño, la salud política sigue empeorando, esa es la verdad. Con respecto a la última conversación que tuvimos, que ya fue hace algunos meses, muy probablemente el año pasado, no me acuerdo con exactitud, pero ha venido empeorando en nuestros países, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. En Europa no es que ande muy bien, en África tampoco es que ande muy bien, en Asia tampoco es que ande muy bien, y en Oceanía tampoco es que ande muy bien. Estamos viviendo un cambio de ciclo político en el mundo, un fin de era, incluso yo te diría civilizatorio, como también lo conversamos en su momento aquí, y esa serie de cambios tan totales, digamos, nos están llevando a situaciones estresantes en el marco de la política también, que está produciendo muchos cambios no visibles todavía, pero que se van a manifestar. Así como los extraterrestres ayer en Ciudad de México, se van a manifestar en nuestros sistemas políticos en nuestros países. Y desde luego Latinoamérica no es ajena a todo eso que te estoy comentando, ¿no? Uno siempre trata como de buscar el origen de por qué está pasando esto. Uh-huh. ¿A qué se le puede...? ¿Cuál es tu concepción de por qué está pasando esto? ¿Por qué hay como cierto desprecio, menosprecio a la democracia, pero quieres llegar al poder por la democracia? Parecería algo contradictorio, pero es como extraño. Mira, yo creo que hay una serie de síntomas muy determinantes que marcan el cambio de ciclo político en nuestros países. El primero de ellos es el nacimiento de un ser humano a partir de los años 2000, que claramente marcan la evolución de los humanos y de la forma de entender que tenemos la política. Esto se debe a que estas chicas y chicos que nacen, sobre todo a partir del año 2000, nacen con un nuevo nivel cerebral que tú y yo por nuestra edad no tenemos, ¿no? Y esto es muy importante porque son chicas y chicos evolucionados que interpretan la política de otra manera. No es que no les guste la política, es que no les gusta esta clase de política que hoy están viviendo. El segundo elemento, la segunda manifestación muy importante para estos cambios que señalamos es que hay un claro ataque consistente, te diría yo, a las ideologías y a las religiones. Las ideologías por décadas han sido el pan para hoy y el hambre para mañana. No nos sirven para nada, le hace Venezuela, le hace Cuba, le hace Nicaragua, por hablar solo aquí en la región. Ideologías de centro, de izquierda, de derecha, que no nos han servido para absolutamente nada, más que evidentemente para hacer política, para accionar política, pero para tener a los ciudadanos hambreados. Yo siempre digo que a los políticos de esa época ideológica siempre quisieron a los ciudadanos pobres porque a los políticos les convenía que fuéramos pobres o que fueran pobres. Y en tercer lugar, y creo que esto también es muy importante, el ejercicio del liderazgo en los políticos ha cambiado también sustancialmente. Hoy necesitamos liderazgo femenino, liderazgo que tenga la capacidad en tiempos pandémicos de entender qué es lo que le está pasando al mundo, lo que le está pasando a nuestras comunidades, lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras zonas donde vivimos, y que tiene que ver con ese liderazgo mucho más resiliente, más empático, más horizontal, más, te diría, compasivo, solidario, cooperativo y colaborativo. Ese tipo de liderazgo es el que se está demandando ahora y está acabando también con el ciclo político que hasta ahora veníamos arrastrando en todos nuestros países. Tú vas a decir, pero bueno, si aquí en Montería, o aquí en Cali, o aquí en Santander, o aquí en Medellín, o en Bogotá, o en Ecuador, donde yo vivo, en Panamá, donde me encuentro ahora, todavía no se nota. Bueno, que efectivamente son cambios de digestión lenta que poco a poco van a ir aflorando en nuestras comunidades. Ya estamos viendo cosas muy significativas y muy importantes de cambios prácticamente, te diría, de 180 grados en nuestros políticos
y en la política que se está haciendo en algunos países. Este cambio de este nuevo chip que tienen estos chicos, chicas, los podría llevar a subvertir el orden, o sea, a cambiar la política de una manera, no digo violenta, pero sí que no estamos acostumbrados a verlas. ¿O crees que pueden ir por el camino de la democracia, pero de una democracia en donde ellos asumen que debe ser como ellos la piensan ahora mismo? Yo creo que vamos a tener los dos caminos. A mí me parece que en términos generales el cambio de sistema que muchos estamos promoviendo, porque luego déjame decirte que no es necesariamente el cambio de sistema está obligado solo para las chicas y chicos que vienen detrás de nosotros en términos de edad. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de Toño Sánchez, es una responsabilidad de Antonio Sola, es una responsabilidad de los que nos están viendo, es una responsabilidad de todos, no solo de estas chicas y chicos. Por lo tanto, ya es un tema de comprensión, de comprender qué es lo que nos pasa y cómo podemos intervenir la vida política de nuestras comunidades. Tú como periodista y yo como periodista tenemos, como ciudadanos, deja tú la profesión, como ciudadanos tenemos obligaciones con respecto a lo público. Ahora, el cambio que tú dices va a venir por la vía de las armas, por la vía de las revoluciones, no definitivamente como en el siglo pasado, pero sí definitivamente lo que se han denominado primaveras, las primaveras árabes, las primaveras que yo he denominado latinoamericanas, vienen con efectos de ser súbitas, de ser fenómenos como tsunamis que van a transformar por momentos de manera muy rápida las situaciones que hoy vivimos en lo cotidiano, en el día a día. Eso por un lado. Es decir, si van a ser muy así de súbito, como digo, muy rápidas, de repente, como los fenómenos. Ahora, también va a haber cambios que van a ser mucho más lentos, que van a ser mucho más de digestión, como comentaba antes, de digestión lenta, tranquila, más serena, más serena. En el marco de todo esto va a haber guerras, conflictos, va a haber enfrentamientos, desgraciadamente, Toño, va a haber guerras, ya lo estamos viviendo en Ucrania, va a haber enfrentamientos, va a haber derramamiento de sangre. El ser humano es una especie animal que tiene en su haber ser una de las más violentas de las especies que habitan en este planeta Tierra. Y es una desgracia y es un título que tenemos. Somos muy violentos con nosotros mismos y con la casa que nos habita, que es la Tierra. Es durísimo esto, pero esa es la realidad. No, así es, estoy totalmente de acuerdo. Acá yo a veces digo que nosotros los colombianos tenemos una letal virtud, que hemos aprendido a matarnos y que nos gusta matarnos, y que por eso no hemos encontrado una paz que verdaderamente que nos reconcilie, pero bueno, hay que seguir intentándolo. Antonio, o sea que vamos a acostumbrarnos a ver fenómenos así como del cielo a la tierra, por ejemplo, un Daniel Ortega o un Bukele. Sí, o sea, es que no tiene que ver con lo ideológico. A mí me parece que Ortega y Bukele se parecen en muchas cosas. Entre otras, digamos, ambos fueron elegidos democráticamente, ¿no? Pero ambos han abusado o están abusando del poder. Uno con unas características y otro con otras características, ¿no? Entonces, las autocracias, que son, digamos, el paso previo a las dictaduras, son muy comunes en nuestros países. Pero no te hablo solo de Latinoamérica. Pedro Sánchez en España quiere violentar el orden constitucional porque le sale del forro de los pantalones. Entonces, tenemos autócratas revestidos de demócratas que violentan nuestras comunidades. Los políticos, no todos, evidentemente, pero muchos de ellos son los que nos están violentando. ¿Y nosotros qué hacemos? Como ciudadanos, ¿qué hacemos? Nada. En la mayoría de las ocasiones no hacemos nada. Y a mí me parece que eso es muy preocupante, ¿no? Antonio, vamos, siempre se ha dicho que hay una manera de hacer política y es como judicializar la política. Y siempre se ha dicho que eso era propio de Latinoamérica, del sur del Río Bravo. Entonces le coloco varios denuncios al otro candidato, el otro candidato responde con denuncios.
Y uno está viendo eso en Estados Unidos. O sea, y uno ver esa democracia tan antigua, que creía uno tan desarrollada, y verla ahora como un actuar que parecería propio de países de acá del sur. Bueno, lo primero que te quiero decir, Antonio, es que yo creo que las palabras tú y yo como periodistas son importantes. Judicializar la política no es hacer política, es ser un delincuente político que hace todo lo posible para que los demás no alcancen el poder o viceversa, digamos, ¿no? O sea, la justicia es una cosa y la política es otra. Es que confundimos los términos. Es que ya nos parece normal que judicializar la política es una forma de hacer política. Eso no es política. La política, pobrecita, es la que más matamos todos los días, ¿no? La política es una noble herramienta. Lo que pasa es que hay delincuentes en el mundo de la política que la judicializan porque les conviene. Entonces, a mí me parece que nosotros, otra vez, no podemos seguir siendo espectadores de esto que está pasando. Y solo pasa en Colombia, o solo pasa en Ecuador, o solo pasa... No, pasa en Estados Unidos, que tiene 100, 200, 500, 1000 años su democracia. Bueno, sí, y, digo, a Cristo se lo sacudieron hasta que lo colgaron en la cruz hace 2000. Y de eso tenemos todos los días, entre comillas, y lo digo con respeto. Entonces, en España, Sudáfrica, si es que ya no es el nivel profundo de democracia que vamos a tener en nuestros países, es la canibalización más absoluta de las bajas pasiones que tenemos los seres humanos, que las estamos llevando a la política para seguir manteniendo control que ya no tenemos, porque la política, los políticos más bien, han dejado de tener realmente control de mucho de lo que pasa en nuestras comunidades. Y eso nos está llevando a ver lo que estamos viendo, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué vislumbras ante todo este panorama que se está viendo en Estados Unidos, Antonio? Y bueno, vamos a ver, digo, políticamente, hablando ya de manera más concreta, vamos a ver si a Donald Trump lo dejan correr, o la justicia, digamos, lo inculpa y lo saca de la carrera presidencial. Entonces va a ser una carrera presidencial, y si no lo inculpa y deja que sea candidato, pues vamos a ver otro tipo de carrera presidencial en donde Donald Trump va a ser el candidato a vencer, porque en este momento está liderando las encuestas. Entonces, pues va a depender de la justicia. Si hay una justicia justa y sentencian al señor, pues va a ir para un lado, y si no, pues va a ir para otro lado la campaña electoral. Pero yo creo, Toño, en nuestros países eso está pasando, está a la orden del día. Y yo vuelvo a insistirte en esto. A mí me parece que hay que hacer un llamado a todos los que nos estén viendo, escuchando, etcétera, que cada día es más importante. Necesitamos, requerimos, estamos obligados como ciudadanos a participar en la política, a involucrarnos en la política, a realmente entender que lo que pasa en la política con los políticos nos afecta a los ciudadanos directamente, ¿no? No podemos seguir siendo espectadores de una obra de teatro en la que el público está llamado a participar. Así que creo que este puede ser un cambio significativo para bien, el que nos involucremos en la política con los políticos en nuestros países, porque eso va a cambiar de alguna manera en parte lo que nos está pasando. Antonio, cuando tú haces ese recorrido, sé lo que amas a Colombia, cuando haces ese recorrido de leer las noticias y cuando lees todo lo que está pasando en Colombia, ¿qué percepción tienes? Bueno, yo creo que te lo voy a poner en estos términos. A mí me parece que hay huida hacia adelante de algunos políticos en Colombia. Esa huida hacia adelante puede llevarse al país y a la sociedad colombiana entre las patas, y eso a mí me parece, como está pasando en otros países, triste, peligroso, delicado para la sociedad colombiana y para el entorno de Colombia como país, de alguna manera. Entonces, bueno, otra vez, no solo pasa en Colombia esto, sino que está pasando en otros países. Presidentes de transición, como lo está haciendo Petro, presidentes que llegan con popularidad, pero que muy rápidamente pierden su aprobación de gobierno y su propia popularidad, y que están gobernando con 20-25% de aprobación. Es decir, de cada 100 colombianos, 25, 28, 30 están aprobando al presidente, como pasa en otros países. Cuando tú tienes eso,
empiezas a tener problemas de gobernabilidad, empiezas a no poder tomar decisiones porque los diferentes sectores que forman parte de un sistema político ya no te hacen caso. Entonces empieza a ser muy complicado. Yo creo que Colombia va a vivir momentos muy complicados. Triste, y así es. Antonio, no quiero abusar de tu tiempo, pero ahora cuando estábamos hablando, para ti, primero de todo, ¿qué es ser buen político? Bueno, mira, verás, yo más que buen político, lo que creo que, y es a lo que yo siempre hago referencia, es un buen líder. O sea, ¿quién está dispuesto a liderar nuestras sociedades, ¿no? Nosotros al final, cuando digo esto hay gente que se molesta, pero yo lo creo de verdad, necesitamos ser pastoreados como sociedad, necesitamos ser pastores, necesitamos ser pastoreados. Entonces necesitamos liderazgos sociales, religiosos, económicos, políticos que nos pastoreen como sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué es ser un buen líder? A mí me parece que es ese líder que tiene una serie de características en lo político también que nos pueden ayudar a dar el próximo, digamos, a cruzar el próximo puente. Líderes, como dije antes, solidarios, cooperativos, colaborativos, compasivos y que tengan una mirada absolutamente altruista de la política. Si la economía en el mundo ya está siendo colaborativa y cooperativa, lo que yo creo es que lo que sigue hoy en la política es que también sea colaborativa y cooperativa. Y ese liderazgo, ese buen hacer también en la política, tiene que estar representado por lo que yo he denominado los valores asociados a lo femenino. Si hoy el planeta Tierra tuviera sexo, sería mujer. Y si yo definiera hoy la política que necesitamos, la definiría como una política femenina. Es decir, valores que tienen que ver con la capacidad de abrazo, con la capacidad de empatía, con la capacidad de entendimiento de los problemas de otra manera totalmente distinta, más transversal a cómo en términos generales la política machista en nuestros países se ha entendido, ¿no? Y esto no es una pelea que yo estoy planteando entre hombres y mujeres. Yo creo que valores asociados a lo femenino están presentes tanto en los hombres como en las mujeres. Y ese tipo de liderazgo al que estoy haciendo referencia, Toño, es ese liderazgo que también necesitamos en el buen hacer de la política. Si tuviéramos más políticos así y más políticas así, definitivamente vamos a empezar a transformar claramente nuestras comunidades de abajo hacia arriba, que es como hay que transformarlas realmente y no de arriba hacia abajo, que es lo que hicimos en los últimos 100 años. Bueno, y ese trabajo que vienes haciendo de empoderar a las mujeres políticamente, ¿cómo va? Bueno, bien, tú sabes que es verdad, siempre me haces esta misma pregunta porque siempre yo termino hablando de las mujeres y del liderazgo femenino, ¿no? Pues mira, desde la Fundación estamos impulsando mucho el papel, el rol de la mujer en la política. A mí me parece que necesitamos no solo valores asociados a lo femenino en la política, sino cada vez más mujeres metidas en la política, porque eso de alguna manera da una mirada totalmente distinta al sistema político que tenemos hoy, que es el que hay que patear y es el que hay que transformar, el que hay que cambiar. Entonces, estamos teniendo muy buenos resultados, estamos haciendo una serie de actividades con la Fundación en distintas partes del mundo y la estamos promoviendo de manera muy contundente. Un día, cuando quieras, me encantaría que pudieras hablar con la directora de la Fundación o con algunos claro, miembros del equipo de la Fundación Liderar con Sentido Común para que te expliquen un poquito, no solo con con respecto a la mujer y a los valores femeninos de alguna manera estamos impulsando, sino por ejemplo lo que estamos promoviendo con la nueva democracia que viene, qué tipo de liderazgo con sentido común vamos a necesitar en los próximos años, etcétera, ¿no? Así que cuando quieras, Toño, me encantaría. Para la otra semana, vale, para la otra semana. Dale. Jueves de la otra semana. Dale. Ahí sí que nos escribimos por WhatsApp y yo le digo a Begoña para que te contacte y podamos hablar, claro que sí. Antonio, quiero ir terminando la entrevista porque yo sé que no quiero quitarte tanto tiempo. No me quitas nada. Oye, ¿cuántos perros tienes? 8 perros tenemos, 10 en total, entre unos, otros, los que están aquí, los que están ahí son como 10 perros adoptados, la inmensa mayoría, porque somos pro adopción y bueno, animalitos son increíbles. Bueno, ¿y cómo haces para que no se pongan celosos? Porque cuando te veo con ellos allí, ¿ah? Oye, Toño, como en todas las familias hay trifulcas, hay trifulcas por momentos, pero bueno, hay repartiendo amor entre ellos y entre nosotros. Tanto a mi esposa Susana como a mí nos encantan los perros y
y la verdad es que los gozamos mucho, somos súper perreros, son animales increíbles, nos enseñan mucho. ¿Cuándo vas a estar por acá, por estas tierras colombianas? Pues mira, acabo de estar en Colombia hace unas semanas porque estoy dando una conferencia en Bogotá. Sí, ya no me dio tiempo a avisarte porque fue de súbito. Claro. Pero yo creo que en octubre debería de estar yo viajando de vuelta a Bogotá, así que a Bogotá o a donde sea. Así que espero que nos podamos ver pronto, mi querido Toño. Hace rato que no nos vemos. Así es. Antonio, de verdad, mil gracias por habernos regalado tanto conocimiento, por haber compartido con nosotros estos minutos. No, al contrario, Toño. Un abrazo gigantesco, cuídate mucho y gracias de corazón. Bueno, bendiciones y a chao. todas las personas que estaban aquí con nosotros, quiero decirles que nos acompañó Antonio Sola, este gran consultor político que ha llevado a la presidencia de la República a 15 candidatos en diferentes países y que de verdad agradezco que nos haya dado estos minutos y miren todo lo que ha planteado. Con respecto a Colombia, hay que tener mucho cuidado. Se vienen tiempos difíciles para Colombia. Tenemos que solucionarlos con democracia. No podemos apartarnos de la democracia. Que haya que hacer los cambios que haya que hacer, pero amparados en la democracia. Y lo otro, los jóvenes. Como lo dice él, los chicos y las chicas. O sea, si van a venir y quieren cambios, que sean dentro de la política buena que ellos quieren, más no subvirtiendo el orden ni nada de esto. Interesante. Bueno, miren, todo esto es lo que quería escuchar de una persona verdaderamente conocedora de la política, no solo en este hemisferio, sino en el mundo entero. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.